Cristo, toda la herencia nos ha sido dada en Cristo, toda la salvación, toda la plenitud, toda la gracia, con grandísimas cosas, con tremendas cosas el Señor nos ha sorprendido y aún nos seguirá añadiendo gracia sobre gracia. Dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 10, verso 22, dice así, dice: la bendición de Jehová es la que enriquece, dice, y no añade tristeza con ella. La bendición de Dios no es como las cosas que la gente busca en el mundo para satisfacerse, para saciarse, aquella ilusión que la gente se hace en su mente, en su corazón, de obtener cosas sin la aprobación y sin la forma adecuada de alcanzarlas, no aprovecharán. Es la bendición de Jehová la que enriquece y la que trae provecho a nuestras vidas. Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que nos enriquece, es la que nos prospera desde el alma, es la que nos cunde, la que nos llena, nos favorece, nos sacia. Porque cuando algo viene de parte de Dios es para provecho. Cuando las cosas que anhelamos aún las podemos alcanzar con nuestro brazo, con nuestra actitud, con nuestro esfuerzo, con nuestra capacidad humana, muchas de esas cosas que nosotros le ponemos un valor agregado, muchas de las cosas que nosotros queremos de alguna manera elevar por encima de otras cosas y sentirnos dichosos, sentirnos, digamos así, engrandecidos por medio de esas cosas. Tarde o temprano el Señor se encarga de que esas cosas que hemos convertido en dioses de nuestra vida, aunque en sí mismas no son malas, el Señor se encarga de mostrarnos que todo está caducado con el tiempo o con el uso. Pero lo que Dios da es precioso, lo que Dios da es eterno, lo que Dios da es para provecho, es para crecimiento personal, es para desarrollo, es para deleite, para disfrute. Nosotros podemos casarnos con una mujer, pero la Biblia dice que herencia de Jehová es la mujer virtuosa. Una cosa es que tú elijas una pareja, otra cosa es que Dios te la dé. Una cosa es que tú puedas ganarte un salario, otra cosa es que Dios bendiga tu paga y la multiplique y te dé la salud para disfrutar y la sabiduría para administrar. Una cosa es tener posesiones y otra cosa es que esas posesiones no se enseñoreen de ti, sino que tú las pongas al servicio de Dios y que tú te sirvas de ellas y te enseñorees de toda cosa que aún nosotros podamos sobrevalorar o podamos estimar por encima de otras cosas. Yo siempre les digo, ¿no?, que en mi país, en Argentina, la gente adora los vehículos, adora las zapatillas, adora los coches, viven postrados, lustrando ruedas, porque idolatran, adoran las cosas, no solamente las disfrutan, sino que las adoran. Entonces, cuando tú tienes en tu corazón esa, digamos así, esa vanidad, aunque la cosa en sí mismo no sea mala, no te aprovecha. ¿Cuántas veces el Señor me enseñó a mí a renunciar a cosas que para mí eran importantes o eran de mi gusto, eran de mi agrado, y el Señor me mandó a sembrarla? Ve y siembra eso que tanto quieres, siembra ese reloj, siembra aquello. ¿Por qué? Porque el Señor no quería que nosotros tengamos apego a nada, sino a Él. Entonces, me acuerdo cuando nosotros empezamos con la iglesia, Iván era muy chiquito, estábamos en el departamento acá en Vilanova y le comprábamos un juguete y le enseñábamos: mira, este juguete lo vas a disfrutar ahora, pero no es tuyo, es de la iglesia. Los chicos que vengan por esa puerta a la iglesia pueden jugar con este juguete, porque todo lo que tenemos es de Dios y está al servicio de Dios. Tú imagínate a un chico decirle: tienes que prestar esto, tienes que prestar lo otro. Claro, a lo primero un poco lo hacían, pero después cuando fueron creciendo ya se rebelaban, porque de alguna forma idolatramos las cosas, de alguna forma estimamos por encima las cosas, y muchas veces por una cosa que con el uso se rompe o pasa de moda y mañana no le damos importancia, se llega a matar a otro ser humano solamente por el orgullo, por la competencia o por la vanidad o por la idolatría que hacemos de las cosas. Pero acá dice que la bendición de Jehová es la que enriquece. O sea, tú puedes tener muchas posesiones, tú puedes amontonar casa. La Biblia dice: hay de los que amontonan casa para sí. ¿Habitarás tú en todas las casas que amontonas? No. Pero ¿está mal prosperar económicamente? No. Estamos hablando que cuando Dios es el que nos da la ciencia y cuando la provisión y la sabiduría para administrar viene de Dios, entonces la bendición aprovecha, la bendición cunde
La bendición glorifica a Dios y tú con la bendición puedes hacer que otros sean bendecidos también. Entonces la bendición de Jehová, cuando viene la bendición de la mano de Dios, cuando viene del corazón, de la boca de Dios, todo lo que el Señor hace derramar sobre nuestras vidas, no solamente la disfrutamos nosotros siendo de carácter de bendición lo que recibimos, sino que haciendo partícipe a otros también de alguna manera, aunque con el testimonio, aunque con el compartir, aunque con la enseñanza o la evidencia de que Dios es bueno y fiel para dar mucho más abundante de lo que pedimos, creemos o esperamos. Entonces eso ya es una bendición, aunque otro no lo palpe, no lo disfrute, pero solamente el saber que mi hermano es bendecido por Dios, a mí me bendice esa bendición, porque me da conciencia de que Dios es bueno para con todos y me da esperanza. Entonces en aquellas cosas que yo estoy necesitando, me animo al ver cómo Dios bendice a mi hermano, a mi hermana, al que tengo al lado. Entonces la bendición de Jehová es la que enriquece. Cuando algo viene de Dios, a la manera de Dios, nos aprovecha. Cuando nosotros nos apresuramos y tomamos las cosas a nuestra manera, de alguna forma eso no va a ser de provecho al final. Dice la Biblia que los bienes obtenidos de mala manera al final no aprovecharán. Entonces hay muchas cosas que la gente logra, alcanza, haciendo trampa, haciendo fraude, haciendo maldad. La gente puede conseguir las mismas cosas que tú, con trabajo, con integridad, con esperanza, con paciencia las consigues. Hay otros que las consiguen mucho más rápido. Pero yo he visto mucha gente que se apresuró a enriquecerse, por decirte algo, y al final de los días nosotros hemos seguido adelante y ellos han tenido lazo y tropiezo en aquellas cosas que por apresurarse a conseguirlas ilícitamente le fueron de tropiezo y de maldición y no de bendición. Entonces la bendición de Jehová es la que enriquece. Cuando tú esperas en la manera de Dios alcanzar las cosas te van a traer deleite, te van a traer regocijo, te van a traer gratitud, te van a traer alabanza al Señor, porque lo estarás recibiendo y administrando con la ciencia que da Dios. El libro de Eclesiastés dice que Dios no a todos le da la ciencia de considerar y disfrutar lo que Él les permite vivir a los hombres debajo del sol. Entonces hay otro proverbio que también habla de alguna manera de la bendición de Dios, y es el proverbio 28, verso 20. Capítulo 28, verso 20. Dice la palabra del Señor: el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. El hombre de verdad, la mujer de verdad, habla de integridad, habla de pureza, habla de honradez, habla de una persona que es dueña de sí mismo, que no se deja llevar por vanidades ilusorias, por el engaño de las riquezas, por Satanás, por el espíritu del mundo, por la fascinación de las cosas como el enemigo las pinta. No, el hombre de verdad, la mujer de verdad, el hombre, la mujer de carácter íntegro, entero, la persona que es fiel a sus convicciones, la persona que se mantiene en su lugar según Dios le ha revelado el propósito, dice, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. O sea, la bendición de Jehová es la que enriquece, pero el que vive en integridad será continuamente alcanzado por la bendición de Dios. Y la bendición de Dios le aprovechará, le cundirá y hará de él y de ella una persona para testimonio de fe, para que otros también se animen a creer y recibir la gracia que es en Cristo Jesús por causa del testimonio de la bendición que Dios ha dado a los que le honran. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. Mira, hay bendiciones para los íntegros, para el justo, dice la Biblia, que para el hombre común, para el necio, no son bendiciones. O sea, cuando nosotros, hoy hablaba yo con un pastor y le decía, mira, parece que cada uno tuviésemos nuestra propia Biblia y nuestro propio Dios, porque cuando tú hablas con cristianos, entre comillas, con personas que no tienen los mismos valores, los mismos principios, las mismas convicciones, que no tienen la misma experiencia, la misma trayectoria con Dios, nos encontramos que hablamos un chino básico. La gente quiere escuchar cuántas cabezas reúne, cuánto dinero alcanza, qué coche del año tiene, pero no estamos buscando las cosas que Dios aprueba, las cosas que Dios es glorificado por medio de esas cosas. Entonces hay mucho pueblo de Dios en las naciones que están agradando a Dios, pero que con el lente que se mira
no reciben la honra o el reconocimiento porque no están en los digamos así, en los estándares de lo que el cristiano tipo de hoy está buscando. Entonces hoy, por ejemplo, tú dices, Dios me reveló esta palabra y nadie te va a aplaudir, porque únicamente la gente que ama la verdad de Dios te va a reconocer de que verdaderamente eso es algo valiosísimo, algo precioso para tu vida y que puede enriquecer a muchos que te oigan y que reciban la instrucción o la enseñanza que el Espíritu Santo está dando por medio de tu experiencia o por medio de tu revelación. Entonces la gente que tiene su corazón en otras cosas no va a valorar, por ejemplo, la integridad de las jovencitas, no va a valorar la integridad de las madres que han sacado adelante a su familia, porque los hombres están buscando otra cosa. Un hombre que se quiere acostar rápido con una chica no le va a importar si es íntegra, si es buena madre, si fue buena hija, si se guardó un montón de años para sacar a su casa adelante. Ese lo único que quiere es aprovecharse de la oportunidad e intentar salirse con la suya y después desaparecer como un fantasma. No va a apreciar el esfuerzo de integridad que una mujer hizo. Una mujer que solamente quiere ser mantenida y aprovecharse de algún tonto o necio que se puede reducir rápido a un bocado de pan, lo único que quiere es ser mantenida o tener la suerte, entre comillas, de encontrar a alguien que le solucione la vida, pero no está buscando valorar a una persona que se ha mantenido en integridad, que haya caminado en justicia, porque hoy no es la agenda de todos lo que Dios propone y lo que Dios revela y lo que Dios nos enseña que es lo que nos conviene. Entonces hoy si nos comparamos con los demás, si tú te comparas con gente del mundo, por ejemplo, y tú dices, bueno, pero yo estoy trabajando, estoy estudiando, me estoy esforzando, soy una persona íntegra, no hago dentro de lo posible, no le hago daño a nadie, busco a Dios aún en mi juventud, bueno, eso no te lo va a aplaudir todo el mundo. Si tú esperas que te hagan un monumento por eso, vas mal. Porque si a Cristo el mundo no lo reconoció, no nos lo va a reconocer a nosotros, lo enseñó Jesús. Entonces tú tienes que darte el valor y el reconocimiento a Dios de la bendición que tú tienes y que tú eres para otros en un ámbito donde la gente honrada, la gente íntegra, la gente que ama lo verdadero, lo puro, lo honesto, lo bueno, que está pensando en eso, es la que verdaderamente va a reconocerte y va a honrar tu testimonio y tu carácter. Entonces, juzgamos a los pastores por el coche que tienen y por la cantidad de gente que pastorean. Juzgamos a una familia, a una persona si es exitosa o no, por qué título que tiene o cuánto dinero le entra en su casa cada mes. Juzgamos el éxito de los jóvenes o el éxito de las personas en su trayectoria según lo que nosotros consideramos que es un valor agregado, añadido a esa persona. Pero la Biblia no enseña así, como el mundo nos hace ver. Por eso la Biblia dice, no te conformes a este siglo, no te conformes a este mundo. No aprendas de las naciones donde el Señor te lleva, de cómo ellos valoran las cosas. Hoy posteé en mi Facebook que se hizo eco el noticiero de Madrid de la Iglesia Cristiana Evangélica. Ellos reconocen que hay 1,5 millones de cristianos, somos muchos más, pero ellos reconocen 1,5 millones, y entonces ponían en tela de juicio un testimonio de un predicador en Gerona que hablaba de que de la depresión se puede salir con el poder de Cristo, hablaba y ofrecía sanidad por medio de Cristo, y bueno, en forma burlona exponían, ¿no? Y es una persecución que ya comenzó contra la Iglesia. Porque ¿sabes por qué? Porque el mundo no va a reconocer la vida de fe. El mundo no va a reconocer la vida de integridad. El mundo está detrás del brillo, detrás del oro, detrás de la fama, detrás de la lujuria, detrás de esa agenda demoníaca de perversión de identidad sexual a los niños. El diablo no está en la agenda de ser mejores personas. Él está en la agenda de degradar al ser humano, de destruir, de frustrar, de oprimir, de condenar, de enfermar, de empobrecer, de destruir familias. Entonces, donde está tu tesoro estará tu corazón. Tú tienes que ver, y yo tengo que ver las conversaciones que nos convienen y buscar nosotros el ideal de Dios, no el ideal que aún mi carne quiere. Porque nosotros podemos pensar y podemos sentirnos, ¿no? Tú le das 2 moneditas a alguien y le cambia la perspectiva, el rostro, el carácter, le reseteas la vida con 2 moneditas. Quiere decir que su corazón es corruptible. Tú no puedes ser diferente con o sin dinero, tú no puedes ser diferente enfermo o sano
aunque podemos estar dolidos, Dios sigue siendo el mismo. Dios no cambia por mis circunstancias. Nosotros somos cambiantes, Dios no. Dios nos cambia a su imagen, pero Dios no cambia. Entonces, estos dos versículos vamos a tomar como base de la enseñanza de esta tarde. Yo quiero mostrarte que tú eres bendito de Jehová, tú eres bendita de Jehová. Entonces, la bendición de Jehová es la que enriquece y la que no añade tristeza. Por el contrario, el Señor nos añade gozo en la esperanza. Vamos a decir, humanamente hablando, que hoy estamos pasando un tiempo de tribulación. Algunos de nosotros estamos luchando con diferentes síntomas de enfermedad, otros tenemos seres queridos pasándola mal, con prueba, pero ¿cuál es la victoria que tenemos aún en la tribulación? Nuestra esperanza, porque nuestra esperanza no avergüenza, tenemos una esperanza de gloria en Cristo. Número 1. Número 2, la herencia de Jehová que tienen los hijos es algo que no lo podemos todavía descifrar, por eso no lo podemos administrar, porque la herencia de Dios dada en Cristo Jesús a todos los creyentes tiene una cláusula para ser administrada, y es la madurez. Entonces, si nosotros pensamos como inmaduros, como niños, juzgamos mal los asuntos que Dios nos enseña y nos coordina para motivarnos a la fe y a las buenas obras, si no estamos considerando la bendición de Dios como una riqueza, como algo precioso, entonces nos vamos a prostituir, nos vamos a corromper por un plato de lenteja, como lo hizo Esaú, porque vamos a menospreciar la herencia ante cualquier oportunidad que tengamos donde el enemigo nos pueda ofrecer cualquier porquería para que nosotros no nos enfoquemos en la herencia. Yo les voy a contar acá algo. Cuando nosotros estábamos de novio con Mariela, yo un día llevé a una chica muy bonita a la iglesia, a una iglesia donde yo predicaba ese día. Y la llevé, y esa chica era la ex esposa de un amigo mío de la infancia. Y esa chica era preciosa, era la chica deseada de toda la ciudad donde yo vivía, el barrio, era ella. Vale, fuimos andando hasta la iglesia porque estaba lejos y yo no tenía coche ni nada. Cuando vinimos de predicar, terminé el culto y llego ahí a la puerta de la casa donde la acompañé y me invitó a acostarme con ella. Entonces yo le dije que no, entonces me empezó a insistir para que me acueste con ella, para irme con ella a la cama. La mamá es verdad que me quería mucho, la mamá era cristiana, es cristiana. Entonces me decía, pero mi mamá te quiere mucho, no te voy a decir nada, yo tengo una habitación sola, puedes venir conmigo. Entonces yo tuve que coger mi Biblia y salir corriendo, literalmente me tuve que ir corriendo para no caer en pecado. Entonces cuando llegué a mi casa, llegué temblando de miedo. Yo estaba de novio con Mariela, yo venía de predicar la palabra y en un momento me sentí vulnerable, me sentí como un estúpido, me sentí como un tarado, me sentí sucio, me sentí mal. Yo no había hecho nada, pero me sentí mal. Entonces cuando estaba en mi casa, estaba temblando, literalmente estaba temblando de miedo delante de Dios. Llegó a mi casa como a los 25 minutos a golpear y cuando salgo tenía las entradas para ir al hotel y me pagaba todo. Si tú me preguntas cómo yo hice para vencer, no te lo puedo explicar, fue Dios el que me fortaleció. Pero lo único que te digo es que me puse muy contento después, cuando pasaron los días, de haber resistido y de poder decir hoy delante del Señor que yo a mi esposa le he sido fiel, desde el noviazgo, más de 30 años juntos, o 30 años. Esto no es porque yo soy súper santo, no. Pero ¿sabes qué es? Es que la bendición de Jehová es la que enriquece. Entonces hoy en todos lados me dicen, Dios te ha bendecido con tu esposa, Dios te ha bendecido, Dios te ha premiado, Dios te ha honrado, ¿qué esposa tienes? Y es verdad. Pero no es que uno se la merece, pero yo valoré a mi esposa. Si tú no valoras lo que Dios te da, aunque sea una bendición, nunca vas a disfrutar de eso. Lo vas a tener, lo vas a usar, pero no lo vas a disfrutar, porque no lo puedes valorar. Nadie valora la salud hasta que no la pierde. Muchas veces no valoramos a las personas que tenemos alrededor hasta que no se van de nosotros. Muchas veces no valoramos la paz que tenemos hasta que no la perdemos. Hay tanta riqueza que Dios nos dio que no la podemos considerar hasta que en verdad la echemos en falta. Entonces la bendición de Jehová es la que enriquece. Israel, como les decía yo la vez pasada, Israel fue un hombre, Jacob fue un hombre que fue un profeta y un patriarca,
y vamos a tomar de la bendición pastoral. Yo ahora les estuve pasando ahí el estudio de la paternidad que Dios me reveló hace muchos años. Y me gustaría que ustedes lo vayan leyendo cada día un trozo, aunque sea, y oren. Ustedes tienen que encontrar la paternidad en Dios. Si no encontramos la paternidad, no vamos a tener ni identidad ni seguridad espiritual. Si no encontramos, no descubrimos la paternidad, nunca vamos a tener una conciencia de herederos. Si tú no descubres la paternidad Dios te la da. Yo por eso amé tanto a mi pastor, porque mi pastor, Dios me reveló la paternidad por medio de él. Porque yo era en orfandad, hasta que Dios me reveló la paternidad. Y siempre el pastor Daniel me dice, José, yo no sé si vos tuviste paternidad, pero yo te digo que a vos Dios te reveló la paternidad. Y a veces para algunos puede ser molesto el sentido de la paternidad responsable, pero para otros es una bendición. Yo no sé cuál ha sido tu experiencia con tu padre físico, pero sí sé que todos nosotros necesitamos tener la restauración del sentido de la paternidad, para que el espíritu de orfandad salga de nosotros. Porque la orfandad tú la puedes tener aunque tengas un padre físico vivo, la orfandad la tienes igual. Tú puedes tener un padre, puedes tener un abuelo y sin embargo vivir en una experiencia de orfandad espiritual porque no has descubierto la bendición y la gracia que Dios te ha dado por medio de ese manto, por medio de esa cobertura y por medio de ese consejo. Entonces vamos a ver un poquito acerca de esta bendición que nos enriquece, que es ir descubriendo las perlas que Dios nos ha dado como hijos y herederos juntamente con Cristo. Mira, el Señor nos va a hablar acá de cosas preciosas, de cosas, digamos así, verdaderamente ricas en sí mismas, que al descubrirlas, no solamente el Señor nos hace más sabios y entendidos, sino que nos ensancha por dentro. Todos necesitamos ser expandidos por dentro, en la manera de pensar, en la manera de juzgar, en la manera de sentir. Para poder concebir los sueños de Dios, tú tienes que estar sano y tienes que estar ampliado en tu corazón. Una persona estrecha que no puede ver más allá de lo que ve en el momento, no puede soñar. Tampoco puede creer ni tener una esperanza por algo más grande que ella misma. Ahí tenemos los cristianos frustrados, empobrecidos, atados, enfermos espiritualmente, que no pueden hablar fe, que no pueden hablar milagro, que no pueden hablar transformación, que están condenados a vivir la historia y repetir la historia familiar o la historia nacional de la condición del país, de la economía del país, de la economía de la familia, de la condición de estudios que tienen o no tienen, y están ligados siempre a esa miseria heredada porque no rompen adentro, no se atreven a romper los límites dentro. Entonces tú imagínate, si nosotros nos conformamos solamente a lo natural que hemos recibido, no haríamos nada, ni siquiera hubiese salido de tu país. Excepto Priscila, todos somos extranjeros acá. Nunca hubiésemos salido de nuestros lugares si hubiésemos tenido la mente tan estrecha para quedarnos solamente en la condición que heredamos en lo natural. Pero cuando tú rompes frontera, cuando tú rompes límite, tú estás apto para soñar en grande y para pasar al otro lado de lo que el destino natural te condicionó para empezar a heredar desde el Espíritu lo que el Padre nos dio en Cristo. Mira lo que dice el apóstol Pedro, y después vamos a ir a Deuteronomio. Dice el apóstol Pedro como un padre a la iglesia. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas. Segunda de Pedro 1, del 3 en adelante. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. O sea, a ti no se te dio una religión, no se te dio una fe para irte al cielo un día. A ti se te dieron recursos para vivir en prosperidad, en paz y en bendición. Segunda de Pedro 1:3. A ti se te dieron bendiciones para disfrutar, para administrar, para testificar por medio de ellas, para amar a otros por medio de esa bendición, de esa herencia y para impartirla allí donde estés. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad te fueron dadas. Si el autor de fe, el consumador de fe y el autor de vida es nuestro Padre, es nuestro Dios, ¿cómo no te va a dar todo ligado y todo lo conducente a la vida y a la piedad? O sea, el Señor te dio una promesa
de vida eterna, el Señor te dio una herencia eterna en Cristo y te dio todo lo que conduce a paz. ¿Y qué es lo que conduce a paz primariamente? Lo que conduce a paz primariamente, ¿qué es? Es la confianza que tenemos en Él. La confianza en Dios es el nivel de paz que nosotros tenemos. Paz en el sentido de eternidad. El Señor nos dio una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay cosas que en este momento me pueden turbar, sí. Hay cosas que en este momento me pueden traer temores, me pueden traer sospechas, me pueden traer dudas. En este momento puedo sentir que estoy pasando por un desierto, por un bache, por un lugar de tribulación. Puedo estar pasando una incertidumbre muy, muy grande. Puedo sentir que no le veo la salida a lo que estoy viviendo en este tiempo. Y todas esas cosas son, digamos así, reales en la vida natural. Pero nosotros tenemos que empezar a levantar la cabeza y empezar a poner la mirada en las cosas de arriba, en aquellas cosas que ya nos fueron dadas, no las que Dios prometió para después, las de hoy. Cuando nosotros estamos atravesando cualquier problema, sea de salud, económico, familiar, sea espiritual, sea una crisis personal, de identidad, no sé lo que podemos estar pasando, porque todos pasamos por diferentes pruebas y luchas. Pero tú piensas que aquí tienes, según el apóstol, un recurso sobrenatural para echar mano de la vida eterna. Dice todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. O sea, por un lado, todo lo que tú necesitas como creación, como criatura, como hijo de Dios, y por otro lado, todo lo que tomando las decisiones correctas, te van a llevar a una vida próspera en todos los sentidos, en todas las áreas de nuestra vida. Entonces dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. No es que te la van a dar, ya la tienes. Tenemos que orar para descubrirla, tenemos que orar por sabiduría para administrarla. Separado de Dios no la vas a poder disfrutar ni administrar. Sin comunión con Dios, sin oración, sin unidad en el espíritu con el Creador, no la vas a lograr descubrir, tampoco te vas a deleitar en ella ni la vas a poder amar. El diablo se va a encargar de que las menosprecies. Él te va a ofrecer cosas como le ofreció a Satanás, como le ofreció a Jesús en la cruz en el desierto, cuando fue llevado por el Espíritu Santo, le dijo, si postrado me adorares, tengo esto, tengo esto, tengo esto. Pero Jesús venció con la palabra la tentación. Entonces, acá dice, todas las cosas ya que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento. O sea, ya te fue dado, pero tú tienes que conocer la herencia que tú tienes en Cristo. Y te puedo asegurar que esa herencia es la verdadera prosperidad. No hay prosperidad terrenal que se compare con la herencia que tienen los santos en luz. No hay riqueza de sabiduría que se compare con la riqueza de sabiduría que nos da Cristo. Mira, los consejeros, los eruditos de acá abajo, los poetas, los pensantes, los sabios de este siglo, no se comparan con la sabiduría que tiene un hijo, una hija de Dios, que vive la mente de Cristo, que expresa la mente de Cristo. Entonces acá dice que esa vida y esa piedad funciona, te capacita, te guía, te equipa, te enriquece en la medida que tú la conoces. ¿Cómo la vamos a conocer? Con un espíritu apático, sin orar, sin congregar, sin ser educados en la palabra, sin tener el espíritu de la revelación, enseñando a nuestra conciencia, etc. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ahí está hablando de que la gloria de Cristo es algo precioso, algo excelente, y quiero centrarme en la palabra precioso, porque tú y yo tenemos que aprender a llamar las cosas por el valor que tienen y por su nombre. Una revelación, hoy la gente es como, no, a mí el Señor me mostró, y lo decimos como si hubiésemos pasado por un escaparate de un negocio, ¿no? Vi un pantalón a 30 euros, no, porque a mí Dios me reveló esto, y lo comparamos de la misma forma esa información. Le damos el mismo valor a algo secundario, a algo que se destruye con el uso, que a algo que es eterno, porque toda revelación que el Espíritu Santo nos da es preciosa en sí misma, nos enriquece y nos forma para una eternidad. Tú vas a salir del cuerpo en la estatura espiritual que tú te permitas ser edificado por Dios. Y ese es un valor añadido que Dios te da como creación suya, recreado en Cristo para buena obra, y nosotros no invertimos en las cosas del Espíritu. Tú piensas
¿Cuánto dinero inviertes tú en productos de belleza, las mujeres? ¿Cuánto invertimos en ropa? ¿Cuánto invertimos en pasatiempos? ¿Cuánto invertimos en comida? Todo para el cuerpo externo. Pero ¿cuánto invertimos para el ser espiritual? ¿Qué valor le damos a la vida del espíritu? ¿Cuánto tiempo le dedicas tú a tu edificación personal? ¿Cuánto tiempo le dedicas tú a tu formación como un discípulo de Cristo? Porque de ahí viene la sabiduría. Esa es la bendición de Jehová que enriquece y no añade tristeza, la formación interna. ¿Cuánto esfuerzo están haciendo las chicas que están estudiando en la universidad, que se levantan de madrugada, que se van, viajan a Barcelona, vuelven de vuelta cansadas, salen corriendo para el trabajo o viene el culto? Y ahí sí que le ponemos toda la ficha, todas las ganas, toda la fuerza, porque creemos que una carrera va a ser algo muy bueno para nuestra vida, el resto de nuestra vida, y vale la pena pagar el precio un par de años. Imagínate tú lo que significa en valor el ser edificado como piedras vivas, como dice el apóstol Pedro. Imagínate tú el ser formados a la imagen y semejanza de Cristo. ¿Qué precio tiene el discipulado? El discipulado tiene dos precios y un valor. El discipulado tiene el precio de la muerte, la renuncia, la resignación, la aceptación de la voluntad de Dios en nuestra vida. Ese es un precio. Pero el valor que se consigue al aceptar el ser discipulados por el Señor es algo que tú no lo puedes conseguir en la mejor academia de esta tierra. Porque mucha gente va a los seminarios a prepararse para servir al Señor y no significa que sean discípulos de Cristo, porque no obedecen a nadie. Salen con más orgullo, con más soberbia, con una medida de conocimiento que se creen superior a los demás. Ese no es el conocimiento que edifica, que viene de la sabiduría de Dios. Es el conocimiento que hace vano al hombre. Entonces, esta gracia que Dios nos da de entender lo que verdaderamente vale, el amor de Dios es el amor que vale. La salvación que Dios nos dio no fue con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas, mucho más caro fue con la sangre del Cordero. Lo vio el apóstol Pedro por el Espíritu eso y dijo, ustedes no fueron rescatados con elementos corruptibles como el oro, la plata, las piedras preciosas. Imagínate, tú sueñas por algo y no puedes conseguirlo porque no tienes ni el oro, ni la plata, ni la piedra preciosa para comprarlo. Y Pedro menospreció el oro, la plata y las piedras preciosas, las tuvo en poco comparado con la sangre de Cristo. Y la gente se toma muy liviano el tema de que Cristo pagó en la cruz del Calvario por nuestra salvación, porque no consideran el valor de la sangre del Cordero. Cómo el Señor preservó un linaje, cómo el Señor lo anticipó antes de la fundación del mundo, la redención que es por medio de la fe en Cristo, etc. Entonces, la bendición de Jehová es la que enriquece. Lo que en verdad vale es lo que Dios ama. Si Dios no lo ama, no vale. Aunque los hombres lo valoren, no vale. La vanagloria de la vida. En el mundo te aplaudirían, para Dios no vale. La Biblia dice aún la hermosura de las jóvenes, porque van a la hermosura. Pero la virtud de la mujer es lo que vale. No es solamente lo externo. Eso hablaba el Proverbio 31. ¿Cómo era ese versículo? Que decía, porque van a la gracia, ¿no? Engañosa es la gracia. Y van a la hermosura. La mujer que teme a Jehová, ¿qué decía? Esa será alabada. Primeramente por Dios. El Proverbio 31 es. 31:10. Entonces una mujer con temor de Dios, para el Padre y para los entendidos, para los espirituales, vale más una mujer con temor de Dios que pintarrajeada y regalada al primer postor. Porque lo que en verdad vale es lo que Dios aprueba. Lo precioso es lo que Dios aprueba, no lo que los hombres compran. Entonces, dice acá, todas las cosas conducentes a la vida de la piedad nos fue dado. En la medida que la conozcamos, la vamos a disfrutar y nos vamos a enriquecer. Vamos ahora a ver cómo nos llega esa bendición que Dios nos dio, porque la bendición tiene un conducto, tiene una manera de expresarse y de soltarse sobre nuestra vida. La gente hoy, en el nuevo pacto, en esta era de la gracia, en esta dispensación, en este nuevo testamento que vivimos, en la nueva promesa que Dios hizo a los hombres por medio de Cristo, ese pacto que estableció en su sangre, en este tiempo Dios nos está dando
una oportunidad única que los antiguos no tenían. Por ejemplo, los hombres antes de la ley, como hasta Moisés, ¿no? Desde Adán hasta Moisés, Dios hizo diferentes pactos con la humanidad para ser bendecidos. Estableció un pacto en la inocencia con el hombre, estableció un pacto en el conocimiento del pecado con Adán. Cuando ellos cayeron, Dios hizo otra vez un pacto. El próximo pacto lo hizo a través de Noé, cuando Dios juzgó la creación y solamente salvaron 8 en el arca. Salió Noé del arca y en esa experiencia que tuvo Noé de haber sobrevivido un tipo de redención, hizo un pacto. Dios estableció un pacto con él, puso el arco iris como una señal de pacto de que ya no juzgaría nunca más por medio de juicios, por medio del diluvio. Después hizo un pacto con Abraham, después hizo un pacto a través de Moisés, y le dio la ley al pueblo de Israel, los descendientes de Abraham, y después nos dio a nosotros este pacto en la sangre de Jesucristo. Pero en cada dispensación, en cada pacto, Dios se mostró siempre fiel, y Dios nos llevó en progreso, de triunfo en triunfo, de poder en poder al ser humano, hasta expresarse de tal manera de hacernos partícipes de ser poseídos por Él. O sea, el Señor nos tomó ahora como templo del Espíritu Santo, nos hizo su habitáculo, nos hizo su tabernáculo viviente. Esa experiencia de ser bautizados con el Espíritu Santo, donde Cristo viene a morar a nuestro corazón y luego la plenitud de Cristo está por el Espíritu en nuestra vida, esa bendición no te la va a aplaudir el vecino que no conoce a Dios, que no es cristiano. Pero la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza, sino gozo, porque el Espíritu Santo es un espíritu de gozo y de verdad. Entonces, vamos a ver cómo nos alcanza la bendición. En Génesis capítulo 49, del 22 al 26, para que tomen nota, lo podemos comparar con Deuteronomio capítulo 33. Vemos a Jacob en Génesis 49, 24, bendiciendo las tribus, en este caso a José, y en Deuteronomio 33 vemos a Moisés como profeta y líder bendiciendo a Israel. Entonces, lo que les quiero decir, para no leer mucho, es que tanto la bendición de Jacob como la bendición de Moisés fueron bendiciones paternales y proféticas que Israel recibió. Por ejemplo, cuando salen las 12 tribus, los 12 príncipes de los lomos de Jacob, su padre los bendice, Génesis 49, 24. Y yo tomo a José porque es la bendición que Dios me reveló a mí. No porque me llamo José como aquel José, sino porque Dios me lo reveló, esto de que es la herencia que nosotros tenemos como ministerio y como casa paterna. Entonces, la bendición es un espíritu, la bendición no es un hecho aislado. Un coche no es tu bendición. La bendición es más allá que elementos. La bendición es más allá, digamos así, que un estado circunstancial. Me regalaron un viaje, ¡qué bendición! No, esa es la añadidura. Ese es el resultado de que seas bendito. Una sanidad, no, la sanidad es una añadidura, aunque tú la puedes considerar bendición. La bendición tuya es haber pasado de muerte a vida. La bendición tuya es haber hecho Dios de ti, en lugar del enemigo que éramos, un amigo íntimo. Nada hará Jehová el Señor sin decírselo antes a sus siervos, los profetas. Y esa es la bendición, donde tú tienes una carta verde delante del Señor, donde tú tienes el teléfono rojo, que el Señor te está continuamente revelando misterios, mostrando su voluntad, equipándote, preparándote para lo que viene. Esa es la bendición. La bendición no es un trabajito, una novia, todo eso es una añadidura, pero la verdadera bendición es lo que Dios ha hecho de ti en Cristo. A eso se le llama bendición. Entonces vamos a ver acá, en Génesis 49 y Deuteronomio, para ver rápido. Génesis 49, 22 al 26. El padre a José como padre, porque aunque es profeta, Jacob es padre primero. Como padre le bendice a su hijo. Rama fructífera es José. ¿Cómo lo veía Jacob a José? Como una rama que llevaba fruto. Y fíjate, Jacob no es ignorante de todo lo que le hicieron a José, porque esta bendición se la dio no cuando tenía 15 años, se la dio cuando estaba a punto de morir,
y le habló un poco de la historia de lo que él entendió y le habló del futuro que él entendió para José. Buena rama fructífera, Génesis 49, 22. Rama fructífera de José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. El muro es toda oposición demoníaca que te quiere detener, que te quiere pervertir lo que Dios ha dispuesto para ti, que te quiere condicionar para que tú no crezcas, para que no florezcas, para que no fructifiques, para que no prosperes. Toda oposición demoníaca es un muro. Pero decía aquella alabanza, con mi Dios yo saltaré los muros, ejércitos derribaré, porque Dios adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. En el poder de Dios vamos a pasar al otro lado. Dice, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Fíjate, porque tú puedes ser una rama, pero tu vigor está ligado al recurso que tienes para ser regado. Tú puedes ser una rama preciosa fructífera, pero si no tienes agua cerca, si no estás en temporada de lluvia, ese fruto se seca. Ese fruto puede que no llegue al clima de la madurez. Sin embargo, acá dice que no solamente es fructífero, no solamente tiene fuerza para pasar del otro lado del muro, para lidiar con toda oposición satánica, sino que está arraigado y cimentado, está establecido donde hay agua. Eso es esperanza de vida, esperanza de refrigerio continuo, esperanza de renuevo continuo. Si una planta tiene las vegas de agua cerca, se sabe que esa planta va a estar verde todo el año, porque hay continuo riego. Dice, así lo veía Jacob a su hijo. Le causaron amargura, verso 23, porque la bendición no niega la oposición, la contradicción, la persecución, la maldad que nos rodea. La bendición de Dios justamente está dada para superar eso, para ponernos por encima y no estar abajo de esa condición donde el diablo nos quiere tener. Dice, le causaron amargura, lo asaetearon, lo aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. Hablábamos estos días de la mano y el consejo de Dios. El que recibe el consejo puede ver la buena mano de Dios sobre él. El que no recibe el consejo tampoco tendrá la buena mano de Dios a favor de él. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. Número 1, la mano de Dios a favor nuestro. Número 2, por el nombre del pastor, y ahí con mayúscula, la roca de Israel, y ese es Jesucristo. Proféticamente estaba ya declarando Jacob acerca de la roca. ¿Quién es la roca? Cristo. Dice, verso 25, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, el Dios del pacto, el Dios de la fidelidad, el Dios de las generaciones, el Dios que te escogió de antes de la fundación del mundo y que te llamó del vientre de tu madre, ese es el Dios que te va a favorecer. Eso se llama bendición. Eso se llama bendición, una herencia espiritual. Eso es bendición. Por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente que está en todas, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Y acá yo les he enseñado muchas veces que los pechos y el vientre hablan de la palabra abundante, de gracia. Los pechos hablan de la palabra, el sustento que es la leche, la palabra que fluye. Y el vientre habla de los niveles de unción, los diferentes tipos de ministerio, las diferentes características espirituales que nos equipan como hijo, como siervo, como modelo para esta generación. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Acá Jacob le está diciendo, mira, las bendiciones que tú heredas ahora de tus padres, en este caso mío, le dice Jacob, la bendición que yo te doy es mayor que la que yo recibí de mi padre Isaac y la que él recibió de su padre Abraham. Porque la bendición de Dios va en progreso, la bendición de Dios va en plenitud a plenitud, gracia sobre gracia, es añadida. Entonces, quiero decirte algo, si los que tienen 3, 4 generaciones de cristianos en su familia, mayor es la bendición de tu padre y de tu madre que la de tus abuelos. La de tus abuelos fueron la necesaria, la raíz, el inicio, donde Dios comenzó un génesis espiritual en tu familia, en tu linaje.
Pero los que fueron heredando manto, fueron heredando bendición, donde la revelación fue progresivamente creciente en esta generación, siempre la gloria postrera será mayor que la primera. Entonces acá dice, la bendición de tus padres fue mayor a la de los míos. ¿Por qué? Porque fue progresivamente revelándose, la fuimos conociendo por generaciones la bendición que... Imagínate cuando el Señor se le presentó a Abraham y le hizo el pacto a Abraham, Abraham no entendía nada. Abraham solamente tenía que salir de su tierra y de su parentela y se llevó a los parientes, o sea, no entendió nada. Pero cuando nace Isaac, Isaac significa risa, Isaac no tuvo que sufrir como sufrió Abraham, Isaac disfrutaba de la herencia, porque es un tipo de Cristo, es un tipo de lo nacido del Espíritu, Isaac. Y luego Jacob y Esaú, y se quedó Jacob con la herencia, se quedó Jacob con la primogenitura, tuvo la doble porción Jacob. Y ahora entre sus hijos, el otro día yo les enseñaba acá que el primogénito era el heredero, pero este se había acostado con la mujer, con una de las concubinas de Jacob, entonces lo sucedió a Rubén, lo sucedió José, que era el principal de sus hermanos, a quien su padre, como favor, como gracia, le hizo un tejido, un manto de colores que lo señalaba como uno que era el favorecido. El hijo complaciente del padre era José. Entonces le está diciendo Jacob a José, mira, la bendición de tu progenitor fue mayor que la de los míos, porque la bendición fue en aumento por generaciones. Por eso nosotros profetizamos sobre nuestros hijos no nacidos aún, porque la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice la palabra. Entonces mira, las bendiciones de tu padre fueron mayores, verso 26, que las bendiciones de mis progenitores, hasta el término de los collados eternos será sobre la cabeza de José. ¿Hasta dónde será la bendición? Fíjate que gracias a Dios que Jacob no era estrecho de mente. No es que se conformaba, bueno, había mucho hambre en Egipto, a los alrededores de Egipto, y gracias a Dios que nosotros tenemos un hijo en Egipto que gobierna la tierra y ya tenemos para comer. Se hubiese quedado con eso Jacob. Cristianos tipo de hoy, que oran solamente en la comida si se acuerdan y ya está, no hubiese profetizado nada a sus generaciones. Pero gracias a Dios que Jacob tenía una mente ensanchada, de propósito profético, y fue más allá de los límites, fue más allá de la edad de él, fue más allá de los... Mira, aún José luego hereda ese espíritu profético, porque tanto Jacob como José eran profetas. José diseñaba, o sea, tenía los diseños del Padre, de Dios como Padre, y tenía el don profético de su padre Jacob. Entonces él interpretaba los sueños y él daba enseñanza. Incluso el nombre que le puso el faraón en Egipto a José era algo así como él habla y nos preserva, significaba ese nombre egipcio con el que fue bautizado José. Como que José hablaba y preservaba, daba vida, daba destino a los que lo oían. Eso hace un profeta. Entonces mira, José hereda el don profético del Padre. Y como profeta él dice, mira, yo voy a morir, pero ustedes van a salir de Egipto. Le dijo a Israel, a sus hermanos, le dice, ustedes por favor saquen mis huesos, no me dejen acá. O sea que cuando salió Israel de Egipto, dice la Biblia que salió José, con ellos salió los huesos. Entonces había personas que se dedicaban solamente a llevar a José, los huesos de José hasta Canaán. Porque José profetizó la salida de Israel y les mandó, por favor, que le lleven los huesos y no lo dejen enterrado en Egipto. Eso es un profeta. Entonces, cuando nosotros tenemos la bendición de Jehová que nos enriquece, tú puedes estar en una condición, tú puedes estar en un estado ahora, tú puedes estar rodeado de debilidad, rodeado de lucha, rodeado de problemas, pero si abres los ojos del Espíritu, los ojos visionarios, sueltas esa lengua profética que Dios te dio y comienzas a hablar bien, comienzas a hablar bendición, comienzas a hablar milagro, comienzas a hablar victoria, comienzas a hablar salud, comienzas a hablar restauración, comienzas a hablar liberación, comienzas a hablar propósito, comienzas a bendecir a tu generación. Entonces tú no estás confinado en esa condición en que estás. Pablo estaba preso, Pablo estaba en la cárcel, Pablo estaba en la oscuridad, y Pablo nos enseña hasta hoy, nos inspira fe hasta hoy, después de 2000 y pico de años, porque Pablo no estaba ahí, su cuerpo estaba ahí, pero su espíritu volaba.
Y nosotros no podemos quedarnos condicionados a la miseria, a la enfermedad, a la tradición familiar, al fracaso que nos rodea, a la duda, al rechazo, a la mundanidad, al pecado, a la carnalidad, a la infidelidad, a la sensualidad. Yo no soy eso. Aunque lucho todos los días con un cuerpo de carne, te puedo asegurar que en la noche me sale el poder como a Batman, porque yo estoy en la palabra. Y en la palabra no hay diablo, en la palabra no hay carne, en la palabra no hay incrédulo, en la palabra no hay burlón, no hay desobediente, no hay rebelde. Cuando me meto en la palabra, me sumerjo en la palabra, me levanto a la plenitud en Cristo Jesús, el que me da la fuerza, la esperanza y la vida. Y de ahí yo saco las ideas y de ahí saco los sueños que tengo, más allá de que mi condición natural, cuando me levanto a la mañana, no veo por ningún lado, pero en el espíritu lo estoy viendo, por los ojos de la fe. Entonces tú tienes que aprender a lidiar con tu carnalidad, con tu incredulidad, con los demonios que te rodean, con la tradición religiosa contemporánea. Tenés que lidiar con las maldiciones generacionales, con los fracasados que tenés alrededor. Tenés que lidiar con tu propia negatividad, tenés que lidiar con tu propia incredulidad, sensualidad. Y levantarte. Alzad, oh puertas eternas, vuestra cabeza, y entrará el Rey de Gloria. O sea, la gloria no va a llegar a manifestarse si tú no entiendes que la determinación tuya es la que te hará victorioso o fracasado, hará que te rindas o te hará un vencedor, porque es de ahí donde tenemos que levantarnos, por el poder del Espíritu, hacer morir lo terrenal, lo carnal en nosotros por la obra del Espíritu Santo. Entonces cuando te viene el desánimo, te viene la depresión, te viene la tristeza, la incredulidad, ¿cuántos se sienten bien teniéndose lástima? El diablo es muy mentiroso y muy astuto. Ay, pobrecito de ti, como dice la propaganda de la crema esa, porque tú lo vales. Date un lujito y date un desliz porque tú lo vales, tú te lo mereces. No, yo merezco la cruz. Lo que yo me merezco, Dios lo determina. La gracia que fue destinada para mí es mi merecimiento. Lo que no esté aprobado por Dios, no me lo puedo permitir, aunque mi carne quiera y crea que se lo merece. Porque ahora hay una idolatría al cuerpo, hay una idolatría al yo. Ahí ese espíritu humanista está y quiere florecer, ¿no? Entonces, todos somos abogados del diablo, todos tenemos derecho, y Dios no tiene derecho soberano en nuestra vida, que nos compró por precio de sangre, para que ya no sirvamos al pecado con nuestros miembros, sino que presentemos nuestros miembros en obediencia voluntariamente y con alegría al Padre para que Él nos use. Entonces, entre comillas, tenemos derecho. Bíblicamente no es así. Entonces, dice en Deuteronomio capítulo 33, ahí estaba la bendición de Jacob a su hijo. Vamos a ver lo que dice el profeta Moisés sobre José, que bendijo a las 12 tribus, no solamente a José, pero vamos a ver lo que dice en Deuteronomio 33, gloria al Señor, verso 13. Cuando lo tengan, digan amén. Deuteronomio 33, 13 al 17. Moisés como profeta a José dijo, mira, cuando es el Espíritu Santo el que habla, a ti te pueden hablar en Argentina, en Nicaragua, en Chile, en Honduras, en China. Si es el Espíritu Santo el que dijo, tú te vas a encontrar hasta que de otro idioma te van a volver a repetir lo mismo, porque es el Espíritu Santo el que dijo. Moisés nunca le vio la cara a Jacob. Moisés no leía la bendición sacerdotal que le hizo el padre a su hijo. ¿De dónde sacó Moisés casi la exactitud en cada profecía que le dio a los príncipes Jacob de su casa? Ahora el profeta bendiciendo la nación de Israel, a cada tribu. ¿De dónde sacó el paralelismo, la similitud del carácter profético con el que se bendijo a cada tribu? Antes se bendijo a cada príncipe. Esos príncipes tuvieron hijos, nietos, y ahora Moisés como profeta está bendiciendo las tribus de cada príncipe. ¿De dónde sacó la similitud en la expresión de la bendición? Es el mismo espíritu que profetiza. Es el mismo espíritu. Entonces cuando nosotros somos guiados del espíritu, como hijos de Dios, como dice Romanos 8, los guiados del Espíritu, estos son los hijos de Dios,
Dios a sus hijos los conoce, los llama por su nombre y les tiene un destino, no 10 destinos. Entonces ningún profeta puede venir acá a decirte una cosa que le sale del corazón y tú la vas a creer y la vas a recibir que no coincide con lo que Dios te viene hablando por tiempo. Toda profecía que es inspirada por Dios te va a ir aclarando el conocimiento de la voluntad del Padre y te la va a ir revelando para que tú la bajes y la administres esa palabra, ese destino profético. Nunca la profecía vino por voluntad de hombre, nunca la escritura se escribió por una buena intención de algún santo. No. Fue el Espíritu Santo que inspiró. Entonces, cuando una palabra es de Dios, tiene que tener eco en tu espíritu porque Dios se te viene hablando acerca de lo mismo. Puede que Dios te vaya aumentando la revelación, te vaya dando más luz, pero viene siempre en un hilo de conocimiento que ya desde el principio Dios te viene hablando. Entonces fíjate la similitud de la bendición profética del liderazgo comparada con la paterna de Jacob para José. Dice Deuteronomio 33:13, a José dijo: bendita de Jehová sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo, con los más escogidos frutos del sol. Hablábamos de lo precioso. Quédate con la palabra precioso, preciosa. Mírate al espejo y di: soy preciosa. Pero mira esto: con los más escogidos frutos del sol, algo precioso. Lo más escogido es lo más valioso, lo más útil, lo más admirable, lo más deseado, lo más precioso. Dios te bendiga con lo mejor, con lo precioso, con lo más valioso, con lo más raro, con lo que se destaca entre otros. Dice: con lo más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud. ¿Quién no quiere eso? Eso es bendición. Eso es bendición, no tontería. Y la gracia del que habitó en la zarza. ¿Quién era ese? Dios mismo. La gracia. Fíjate que Dios llamó desde la zarza a Moisés para darle la ley. ¿Qué es más valioso? ¿La ley o la gracia? En el sentido religión o revelación. Acá le dice, ¿viste que a Moisés se le apareció Dios en una zarza que ardía? Bueno, la gracia de ese Dios sea sobre ti. No el miedo que sintió Moisés, sino la gracia del Dios que estuvo y habitó la zarza. Dice: la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José. Esa es la bendición de Aarón, que decía Levítico 6, que dice la bendición de Aarón, que baja de la cabeza a la barba va mojando todo el manto hasta los pies, esa unción que viene de la cabeza a los pies. Mira, venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe, escogido, primogénito, precioso entre sus hermanos, porque fue el escogido de suplantar a Rubén, que era el primogénito. Dice el verso 17, como el primogénito de su toro es su gloria, primogénito de su toro. En la antigüedad, cada hombre o mujer que abría matriz era primogénito. Bueno, la mujer no se consideraba primogénito, pero el hombre, el varón, era primogénito. Y cuando se repartía la herencia, el mayor tenía doble porción entre sus hermanos, porque era precioso para el padre el primogénito. Entonces, la bendición de Dios tiene una característica, tiene una connotación, tiene una digamos así, una relevancia comparado con cosas. Entonces, ¿qué pasa? El ser humano, así como hace un Dios de un palo, hace la imagen de algo y lo adora y le da una relevancia sobre su vida, le da una autoridad y un derecho, por lo cual vienen los demonios al inclinarnos ante algo que no es Dios. Entonces Israel se inclinaba ante los Baales, pero hoy nos inclinamos al Barça, nos inclinamos a nuestra nacionalidad, nos inclinamos a nuestros gustos, a nuestras costumbres, a nuestras pasiones desordenadas. Le servimos diligentemente, nos inclinamos, nos esclavizamos a cosas, a ideales, a pensamientos, a cultura, a cosas. Nosotros mismos nos hacemos dioses. Hay cosas que compiten en nuestro corazón entre Dios y esas cosas que nosotros le estamos dando una relevancia o lo estamos teniendo por precioso, considerándolo muchas veces más o menos a la altura del cristianismo.
Hay cosas que nos gustan, que nos apasionan. Y algunos se desertan de los caminos del Señor por ir a satisfacerse en esas pasiones desordenadas. Acá dice que como el primogénito de su toro es su gloria. O sea, toda su fuerza está en la bendición de la primogenitura. Jacob consideró a José un primogénito, por eso lo hizo sucesor de Rubén. Sabemos que en la línea paterna José no era primogénito, pero entre él y su hermano Benjamín, porque eran de diferente madre, estaba Dina, estaba Raquel, ¿no? Y después había 2 criadas más. Había 4 mujeres que tuvo hijos Jacob. Pero José, por ejemplo, era hijo de Raquel, igual que Benjamín. Entonces José, era el primogénito José de Jacob en Raquel. En Lea no, en Lea estaba Rubén. Pero era la fuerza, era la gloria de Jacob José con esta mujer llamada Raquel. Entonces había una primogenitura, había una bendición, un derecho, una legalidad de primogenitura en José. Entonces dice, como primogénito de su toro es su gloria y sus astas como astas de búfalo. Con ellas acorneará a los pueblos junto hasta los fines de la tierra. Ellos son las 10 millares de Efraín y ellos son los millares de Manasés. Todas las tribus recibían una porción de la herencia de Dios. Pero en José hubo una particularidad que recibieron mitad de la herencia el hijo mayor, Manasés, que significa el que hace olvidar, y la otra mitad de la herencia la recibió Efraín, que significa fructífero. Entonces, todos los demás hermanos recibieron su porción, pero en este caso José recibió la porción dividida en 2 y de sus lomos salieron 2 herederos. ¿Qué significa esta bendición que enriquece y va más allá de lo que nosotros podemos considerar como bendición? Cuando el Señor nos habla de bendición, mira, te voy a decir algunos sinónimos de bendición en el lenguaje de Dios. Dije antes que la mujer virtuosa es herencia de Jehová, o sea que es bendición de Dios la mujer virtuosa. Dije antes que la sabiduría, y lo vamos a leer ahora, la sabiduría, Proverbios 3:13 al 27, leemos rápido y oramos. No quiero demorarme mucho, pero quiero que tú entiendas lo que es bendición, para que cuando tú digas, Señor, bendíceme, no estés esperando cosas que Dios te las puede dar igual, pero no le pongas en el carácter de bendición, porque bendición tiene que ver siempre con que Dios se nos revela y se muestra a favor nuestro por medio de cosas y de acciones. Entonces, es una bendición tener ventilador ahora porque estaríamos sudando si no. Pero no le puedo dar el privilegio a este aparato de llamarle bendición, porque estoy degradando lo que es bendición. Bendición no es cualquier cosa que a mí me gusta. Bendición es todo lo que nos lleva a un conocimiento y a glorificar a Dios por medio de ello. Muchas cosas que nosotros creemos que serían una bendición para nuestra vida podrían ser un tropiezo si no tenemos el carácter y el entendimiento adecuado para administrar esas cosas. Hay cosas que todo es bueno en su tiempo. Dice, todo Dios lo hizo bueno en su tiempo. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Entonces tú imagínate, ¿es lo mismo una niña de 13 años siendo madre que una mujer de 27 años siendo madre? No. No, pero allá en Argentina a los niños le dicen la bendición, ¿no? Porque no sabemos cómo atajar el problema, entonces le ponemos bendición. La bendición trajo vergüenza, trajo lágrima, trajo dolor, defraudó, pero le ponemos la palabra bendición, porque queda mejor disfrazada la mona que decir fruto de desobediencia, hijo de fornicación, hijo de pecado, porque a nadie nos gustaría que nos digan así. Pero la verdad es que aunque que un alma vale más que todo el oro del mundo, fuera del orden de Dios, no es tal cosa en su plenitud o en su totalidad como bendición. Bendición es lo que glorifica a Dios en nuestra vida. Ningún hijo es de menospreciar, aunque sea de una relación ilícita. Ningún hijo es digamos así, de maldecir, ni tampoco de aborrecer, no.
no estoy diciendo eso, pero estoy diciendo que la bendición de Dios es otra cosa. Todo ser humano en sí mismo es una bendición porque está hecho a imagen de Dios, pero fuera del orden no podemos tener la misma apreciación de un hecho, no de una persona, sino de un hecho puntual, de decir, es lo mismo que un hijo nazca en un ámbito familiar, en el orden de Dios, que todos los hijos que vemos regados por ahí sufriendo. Entonces, bendición tiene una manera de hacer y de ser. Entonces, mira lo que dice acá como bendición. Te voy a dar un ejemplo. Sabiduría. Sabiduría es bendición. La sabiduría que viene del temor de Dios es más bendición, o es la verdadera bendición comparada con los sabios del siglo, como dije antes. Entonces, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Bienaventurado, dichoso, bendito, es lo mismo. O sea, el hombre es bendito por hallar la sabiduría. Aunque nadie aplauda esa sabiduría, aunque nadie te tenga por rico, por bienaventurado, por aprobado de Dios, Dios dice que tú eres bendito cuando hallas la sabiduría. Sabiduría que es producto y fruto del temor de Jehová. Proverbio 3:13, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, porque la sabiduría está, la tienes que encontrar. ¿Y dónde la encuentras? Cuando optas por temer a Dios, cuando voluntariamente abrazas el temor reverente al Señor, ese temor reverente que conlleva orden, disciplina, obediencia, amor y fidelidad a Dios. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su bendición, su ganancia, su provecho, su riqueza es mejor que la ganancia de la plata como metal precioso, y su fruto más que el oro fino. ¿Qué te van a aplaudir hoy? ¿Tu vecino, tus amiguetes, tus compañeros? ¿Qué van a celebrar en tu vida? Una alhaja, una joya. Pero la Biblia dice que ganancia es la sabiduría. La Biblia dice que riqueza es la sabiduría, que valor agregado es la sabiduría. Tú no vas a encontrar que mucha gente te aplauda por tener sabiduría. Sabiduría no de este siglo, sino sabiduría del cielo, eterna. Pero la Biblia dice que Él aprueba y Él reconoce por bendito, por dichoso, por bienaventurado, bienaventurada la mujer, al hombre, que haya la sabiduría. Dice acá, más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se compara a la sabiduría. ¿Cuál es tu sueño? ¿Una casa? ¿Un coche? ¿Un viaje? ¿Una profesión? ¿Una familia? Todo eso está bueno, pero sin sabiduría es un despropósito. Por eso tenemos el mundo como lo tenemos, por eso tenemos las familias como las tenemos, y aún las iglesias como están, porque falta sabiduría. Sabiduría no de este siglo, aunque hoy muchas iglesias tienen como consejero a uno de estos que son entrenadores o que son, digamos así, promotores que impulsan los negocios, y hay pastores que yo conozco que invitan a ese tipo de gente a darle charla a la gente de la iglesia para crecimiento, entre comillas, de la iglesia, porque buscan la sabiduría humana, porque no quieren pagar el precio para encontrar la sabiduría divina que viene por el Espíritu. Entonces es más fácil buscar un consejero económico para decirnos cómo tenemos que progresar, buscar que nos enseñen cómo tratar con la gente. Un día yo fui a la casa esa que está en Barcelona, donde venden los iPod, esto de la manzanita, y le dije a Mariela, me quedé impresionado cómo nos trataban, cómo nos daban el tiempo, cómo se movían los jóvenes, cómo nos entrenaban, nos enseñaban, nos atendían, nos respondían todas las cosas. Yo dije, Señor mío, me avergüenzo de ser siervo de Dios, porque si estos, para venderme un móvil, tienen esa gracia, esa paciencia, esa atención, esos detalles, esa capacidad, esa interactuar, ese desasnarnos, que no entendemos nada, y se da el tiempo, y con esa gracia, con esa paciencia, con ese deleite, con esa dulzura, con ese gozo, nosotros tenemos que arrepentirnos y convertirnos a ello. Porque no puede ser que esa gente que para venderte algo con tanta naturalidad tengan esa atención. Entonces la iglesia ha perdido eso.
Porque no hay ánimo, porque no hay valor de las cosas que Dios nos dio y de las cosas que nos capacita y nos manda a hacer. Lo tenemos todo en la cabeza, pero no lo bajamos a la práctica. Y esta es la carencia. Como a esa gente le pagan para hacerlo, se motivan, se esfuerzan, se disciplinan y lo logran. Nosotros como iglesia muchas veces no, porque no valoramos el agradar a Dios con los dones que Dios nos dio. No nos proponemos una disciplina personal para lograr estar a la altura del llamado que Dios nos hizo. Entonces dice acá que los frutos de la sabiduría es ganancia, más que la plata y más que el oro fino. Verso 15. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a eso. ¿A qué? A la sabiduría. Dime cualquier petición que tengas ahora y yo te voy a decir que concedida es o no es bendición, aunque tú la consideres bendición. ¿Es bendición la salud? Sí. Pablo oró 3 veces, agradando a Dios, y el Señor le dijo, bástate mi gracia. La bendición no era que Pablo sea sano, la bendición era que Pablo se recree en el conocimiento de un Dios de gracia. ¿Pero cómo? Si Dios es bueno, sí es bueno, pero el conocimiento del Dios a quien tú sirves es más bendición que tu oración contestada, sea del carácter que sea la petición que le hagas. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar al hallar sabiduría. O sea, tú ponle precio a lo que es bendición para ti, y Dios le ha puesto precio a lo que en verdad tú necesitas ser bendecido y bendecida. Entonces, Dios dio a su Hijo para que fuésemos enriquecidos en todo. Dios dio el Espíritu Santo en carácter de bendición. Cuando Jesús dijo, ¿quién de vosotros, siendo malos, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo al que se lo pida? ¿Cuántos pidieron el Espíritu Santo? ¿Cuántos pedimos el Espíritu Santo como verdadera bendición? ¿Cuántos pedimos ser investidos de poder, ser bautizados con el Espíritu Santo? Tener los 7 espíritus del Espíritu a flor de piel en nuestra vida: espíritu de sabiduría, de temor de Jehová, de revelación, de conocimiento, de inteligencia. ¿Cuántos pedimos eso como bendición? Porque la bendición para nosotros hoy está en el shopping de la esquina. La bendición está en el concesionario de coche. La bendición está en mi carrera, en mi trabajo, en mi gusto, en la tienda, en el viaje. La bendición está en conocer a tal persona. Esas son las añadiduras. Tú puedes tener todo eso y ser maldito en la tierra. Y tú puedes tener la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza, y carecer de todas esas cosas y vivir en esperanza y vivir en oración, esperando con paciencia hasta que Dios te la conceda, y estar bendito ahora sin eso. Yo aprendí, hace la edad que tiene Iván, tengo un juicio en Argentina. Y cada cosa que yo quería, pensaba que cuando cobrara el juicio, con ese dinero lo iba a hacer. Y llevo casi 26 años de juicio, y todo lo que quise hacer lo hice sin ese dinero. Y todo lo que tú crees que es tu bendición, que es tu riqueza añadida, tu recurso, Dios se va a revelar a tu vida de tal manera y te va a mostrar: yo soy tu esperanza, yo soy tu riqueza, yo soy tu capacidad, yo soy tu bien, yo soy tu deleite, yo soy tu gozo. El que haya eso, ese verdaderamente es rico, bienaventurado y bendito. Todo lo demás que tú puedes ver que otras personas gozan, no significa que sean bendecidos, a lo que nosotros le llamamos bendición. Voy terminando. Verso 15 del Proverbio 3. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha. Eternidad Dios te pone. Largos días en la tierra te pone. Al hombre sabio Dios le da largura de días. ¿Qué más? Largura de días está en su mano derecha, y en su izquierda riquezas y honra. Riquezas que Dios llama riqueza, no la riqueza que tú crees que es riqueza. Porque tú has visto los jóvenes delincuentes que mueren acribillados porque les fascina, los embriaga la codicia necia de riqueza ilícita,
Entonces cuando logran 2 cadenas de oro, un reloj caro, un móvil y un coche deportivo, creen que ya tocaron el cielo con las manos. Y son esclavos de su propia corrupción. Y la mayoría son atados a las drogas, atados a los vicios, atados a la inmoralidad sexual, atados y trastornados en su identidad personal. Están condenados a vivir muchas veces esa degradación, esa falta de perdón a sí mismo, esa embriaguez espiritual que los tiene atados, porque están cegados en su entendimiento y están embriagados del espíritu del mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, tú puedes ganar todo el mundo, ¿y de qué le sirve al hombre ganar todo lo que codicia, todo lo que está fascinado, todo lo que lo deslumbra y perder su alma? Ese no es un bendito, ese no es un bienaventurado. Termino. Dice verso 16 de Proverbios 3: largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos para el sabio. Cuando tú haces las cosas con la ciencia de Dios, que Dios te permite descubrir la verdadera esencia de las cosas, tú te deleitas de tal manera que llena tu corazón. Que no andas codiciando cosas ilícitas, ni andas cortando camino para obtenerlas, sino que puedes esperar en Dios, puedes tener esperanza, puedes tener gozo, puedes tener paz, sabiendo que Dios sacia, Dios suple, Dios da mucho más abundante. La largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas son paz. Por donde tú te propones ir, tienes paz por todos lados, tienes la aprobación de Dios, tienes la confianza de que Dios va contigo. Esa es la bendición, esa es la verdadera riqueza, esa es la añadidura que Dios nos da por gracia, que es más que cosas. Codiciáis y no tenés, pedís y no recibís, porque pedís mal, para vuestros deleites solamente pedís. Pero dice la Biblia que si los que piden bien reciben. ¿Y qué es pedir bien? Es pedir enfocado en una idea donde lo que pedimos pueda glorificar a Dios, pueda aprovecharnos a nosotros y pueda ser de bendición para el que nos rodea. Termino. Sus caminos son caminos deleitosos y toda su vereda paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Si tú echas mano de la sabiduría que viene del temor de Dios, tú te enriqueces, tú te bendices a ti mismo, tú administras gracia y gloria y ésta te cundirá y serás de bendición para muchos. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano y bienaventurados son los que la retienen. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia, con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo y serán vida a tu alma. Todo lo que es conducente a la vida y la piedad nos fue dado en Cristo Jesús. Si lo que tú estás deseando, si lo que tú estás trabajando por ello, si lo que tú estás esperando, si lo que tú te tienes enfermo de impaciencia porque no alcanzas, no va a ser verdaderamente para que Dios lo apruebe y para que Dios lo bendiga, no es tal cosa como bendición, aunque en sí mismo no sea malo. La Biblia dice que todo es puro para los puros y todo es bueno si se usa legítimamente. Entonces tú puedes usar el móvil para conocer a Dios y puedes usar el móvil para ver pornografía. Tú puedes usar un vehículo para transportarte, para llevar a la familia, para llevar un elemento, una cosa, y tú puedes usar el coche para poner en riesgo a alguien. Entonces todo es lícito, todo es bueno si se usa legítimamente. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no me dejaré llevar de ninguna cosa que no sea lo que glorifique a Dios y lo que me traiga esta paz y esta gracia añadida a mi vida por la ciencia que el Señor pone por el Espíritu en mi vida, conociendo y deleitándome en lo que Dios sí me habilita y me permite disfrutar en el día a día. No le llames bendición a lo que los pueblos le llaman bendición. La bendición de Jehová es la que te lleva a glorificarlo a Él con lo que tú estás recibiendo por la fe y por la gracia. Y dice la Biblia que con fe y con paciencia los hijos heredan las promesas del Padre. Entonces tú no te desesperes porque algo se está demorando, porque aunque la demora es tormento del corazón,
Por otro lado, Dios está esperando nuestra madurez para que al recibir la gracia la podamos administrar con sabiduría. Vamos a orar al Señor.